Yo, galipanero, criado toda mi vida en Sarria. Allí, por supuesto, entro a la Escuela de Música en Sarria. Era Centro Integral de Arte Sarria, con Orlando Poleo, a estudiar percusión. Posteriormente paso a la Escuela José Reina, que quedaba en Simón Rodríguez, quedaba en el bloque 6 de Simón Rodríguez, a estudiar teoría y solfeo, armonía, composición, flauta transversa. Hice todos mis años allí. Posteriormente la Escuela José Reina es trasladada a San Bernardino. Recuerdo que la primera edición del Diario de Caracas, la contraportada fue dedicada a la Escuela José Reina, que la trasladaban, la sacaban de Simón Rodríguez y no se sabía para dónde iba a llegar. Posteriormente la instalan en San Bernardino. Allí termino mis estudios de música, termino percusión clásica, y luego empiezo a estudiar contrabajo allí. Me dedico a la investigación de las manifestaciones tradicionales y populares venezolanas desde muy temprana edad. A esto porque toda mi vida he pertenecido a la parranda de San Pedro de Sarria, que va a arribar ahora a sus 94 años, este 29 de junio. Allí esa parranda pertenecieron mis abuelos, mi mamá, mi papá, mis 3 hermanos. Soy el menor de 14 hermanos. Mis hijos ahora pertenecen allí, al igual que otras familias tradicionales de Sarria, como los Jiménez, como los Peñas, como los Monasterios, como los Márquez, como los Pacheco, como los Aguilar, por supuesto los Acosta Herrera, que pertenecieron allí. Con los años paso a ser músico de la banda filarmónica Moisés Moleiro. Hasta hace poco estuve allí, y también músico percusionista de la Nuevo Mundo Jazz Band. A todas estas dedico gran parte de mi vida a escribir sobre Sarria, sus personajes, y sobre Candelaria, ya que el casco central de Sarria tiene una parte que da hacia la parroquia del Recreo, una parte que da hacia la parroquia Candelaria. Yo vivo exactamente en el casco central de Sarria, que pertenece a la parroquia Candelaria. De allí empiezo a escribir, empieza a llamarme desde temprana edad la atención personajes que teníamos allí en Sarria y por supuesto en la Candelaria. Puedo hablarte inclusive de la Cruz de la Candelaria, donde yo cuando niño con el conjunto de Pablo Linares iba a cantar. La Cámara Municipal, para descargar un poco el gran trabajo que tiene el cronista municipal, creen que descentralizar el trabajo de los cronistas es importante, y que en las parroquias, por supuesto, hay cronistas. Hay quien echa los cuentos, ¿verdad? Hay cronistas, hay cuentistas, hay historiadores parroquiales, ¿verdad? Entonces, cada uno con su perfil. Y empiezan a nombrar cronistas parroquiales. Esto es una propuesta mucho más vieja, puedo decir, del año 90, 91, impulsada por Jesús Bermúdez y Efraín Valenzuela. Agapito Hernández también estaba en ese entonces impulsando eso. Es hacia el año 2000, entre el 2006 y el 2008, en que empieza a concretarse esa propuesta a través de trabajo presentado. Yo ya había escrito algunas cosas sobre la Candelaria, competí con la competencia fue dura allí, con muchísima gente, importantísima, gente muy buena ahí en la Candelaria, pero bueno, tuvieron que nombrar uno y salí nombrado yo. ¿En qué año fuiste nombrado? 2008, exactamente 25 de agosto del 2008, estaba cumpliendo año la Candelaria. Ahora bien, ¿qué es un cronista? ¿De qué se encarga el trabajo del cronista? El cronista recopila las vivencias y la cotidianidad, la vivencia y cotidianidad de las localidades, de su espacio habitable más cercano. Esa es la función de un cronista, las vivencias, hablar de sus personajes, hablar del sabrosísimo dulce de lechosa, por ponerte un ejemplo, de esas cosas que generan formas de representarse
de manera inmediata, de manera inmediata. Por eso es que yo sí creo que la familia más cercana es el vecino. Ahora, danos un recuento histórico de lo que ha sido la parroquia Candelaria. Fíjate, más un poquito de historia. un poquito de historia. Desde el 1716 aproximadamente, al finales de la construcción de la capilla para Nuestra Señora de la Candelaria, allí empezaron a suscitarse cosas. En 1750 es que erigen como parroquia eclesiástica a la parroquia Candelaria. Posteriormente, en 1764 es nombrada parroquia civil. La Candelaria es la tercera parroquia como tal en el municipio Libertador. Allí, por supuesto, originalmente el asentamiento fue más de canarios, pero no solo en la Candelaria vivían canarios, vivían andaluces, vivían barceloneses, llegaron sevillanos, llegaron isleños y canarios, ¿no? La mayor parte de la conducta religiosa allí fue de los isleños. De hecho, son quienes proponen a la Virgen de la Candelaria como patrona de la parroquia, le erigen sus monumentos allí, ¿ves? Posteriormente, mucho más avanzado, la Candelaria empieza a llenarse más que de isleños, más que de canarios, también, ya lo dije, barceloneses, madrileños, etcétera, que empiezan a huir de la guerra civil española, inclusive muchísimos perseguidos por Franco, que estos señores son los que, empiezan a montar traen consigo su carga cultural y empiezan a montar sus pequeños restaurantes, hoy en día muy conocidos en la Candelaria. Por eso se le dice que es la parroquia gastronómica allí. ¿Ve? Y por supuesto, esa plaza fue llamada Plaza de la Democracia, Plaza de la Revolución. Fue una de las primeras, ¿no? Fue una de las primeras. Plaza de la Democracia, Plaza de la Revolución, tuvo varios cambios de nombre hasta que finalmente, Plaza de la Candelaria. Es decir, la Plaza Candelaria es exactamente donde está la iglesia. Ajá, la iglesia. Esa es la plaza originaria. De hecho, los árboles que tiene esa plaza, nosotros podemos hablar de 300 años, esos árboles allí. Imagínate. De 300 años, esos árboles muy hermosos allí, muy hermosos. Esa iglesia tiene 3 columnas originales. 3 columnas originales porque el famoso terremoto de la Colonia, 1811, no tengo la fecha clara, tumbó la construcción original de la iglesia. Quedaron 3 columnas allí, 3 columnas originales. Allí se mantiene. Sobre esas columnas reedificaron la iglesia que hoy en día tenemos. Quizás adentro haya sufrido algunas transformaciones, pero figúrate que es una de las iglesias con mejor acústica, inclusive con mejor acústica que la Catedral de Caracas. Mejor acústica para cantar, para la misa. Allí el padre bien puede utilizar un sonido o no para dar la música. Extraordinario trabajo hicieron en esa iglesia. En cuanto a la plaza, sí, muchísimas modificaciones, por supuesto. Hoy en día tiene 2 parques, un parque infantil y un parque donde los jóvenes van a entrenar, a hacer ejercicios. Sí, pero ¿tienes algún conocimiento cuál fue la primera tasca o el primer restaurancito cuando empieza a implementarse en la parroquia? Sí, claro, la primera tasca de la Candelaria es el Pozo Canario. La tasca como tal es el Pozo Canario. El Pozo Canario, de hecho, son poscolonia, ¿no? La primera tasca como tal. Tasca es un sitio de encuentro, no necesariamente es un restaurante. Pero la primera figura de tasca
fue allí. De hecho, la primera figura de hotel del país es el Hotel Waldorf, que está ahí en la Candelaria. Cuando aquí se habló de hotel, la primera hotel en todo el país era el Hotel Waldorf. Está ahí en la Candelaria. Es el primer hotel allí, al lado de la famosa Naranjita China. Exactamente. Sí, Naranjita China. ¿Sabes Sí. qué fecha más o menos fue lo del Pozo Canario? El Pozo Canario, sí, ya te voy a decir. Ya te voy a decir. 1900. 1900. Exactamente. ¿Dónde está? Exactamente donde está. De hecho, ahí fue. Yo les voy a conseguir fotografías de cómo era. Esa es la esquina de Campo Elías. La esquina de Campo Elías. De ahí que sucesivo, así que recuerde que otros locales comenzaron. Pues. Sí, posteriormente llegaron los catalanes. Hoy en día la tasca es conocida como Casa Farruco. Por cierto, Farruco VI, dueño de la tasca, descendiente familiar, pues descendiente originario de esos catalanes que sí. Lo que pasa es que Farruco VI llega mucho después, Claro. pero él es descendiente de esa. La Casa Farruco, la Casa Bermejo, por catalanes también, parientes de los Farrucos. Allí tenemos el tropezón, pero el tropezón, el tropezón no, el maratón, que quedaba hacia los lados de Guaycaipuro. Hasta el año 78 el sector de Guaycaipuro era parroquia La Candelaria. Era parroquia. El tropezón fue una de las primeras ventas, restaurantes, areperas acá, también también creada por Canarias. Posteriormente fueron vendidas a portugueses, etcétera. Allí ves, tienes, bueno, Barco de Colón, estoy hablando del Barco de Colón del año 45, ¿no? Hablando de 1945. La cita de los años 40, la tertulia de los años 40, casi en los años 40 hubo mucho auge de todas. De hecho que siempre han pertenecido a descendencia, o sea, de quien la trajo, de quien lo montó primero, los que están ahorita son familiares, pero que posteriormente también, bueno, la gente, compañeros huyendo de la Guerra Civil Española, ¿no? ¿El Guernica es eso nuevo? También tiene No, el Guernica es muy viejo. También. Claro. O sea, así que todos los restaurantes prácticamente tienen... Peligro Pelelojo, por cierto. La tertulia. La tertulia. ¿Ves? Posteriormente, gente huyendo de la Guerra Civil Española, perseguidos por Franco, por el fascismo allí. Bueno, y también pequeños espacios que empezaron a hacerse allí, porque la Candelaria posteriormente empieza a llenarse de sureños. Hacia los años 70 empezaron a llegar sureños. Háblame de esa descendencia que han llegado a la Candelaria. De ferrocarril también. Sí, empiezan a llegar, bueno, no solo, sí, sureños, voy a hablar peruano, chileno, empezaron a llegar muchísimos allí, y un gran auge a finales de los años 80, colombianos, muchísimos colombianos. De hecho, el sector norte de la Candelaria, usted puede ver ahí restaurantes colombianos que finales de los 70, principios de los 80 y en los 90 mucho más auge de colombianos en el sector norte de la Candelaria. Norte viene siendo qué parte, ubícame más o menos. Norte de la Candelaria, te voy a decir, de la esquina de Candilito hacia acá, Candilito, Avilanes, Teñidero, Mirador, Esmeralda, esa esquina. Por ahí fácilmente te vas a encontrar negocio de comida colombiana muy buena y rica, sabrosísima. Comida tradicional colombiana allí. Caballo, burro, pedalmente. Figúrate que en La Pastora, cuando la gente decía que iba para la Candelaria, decía, voy para Caracas. Porque para llegar de La Pastora a la Candelaria había que echarle bastante, o a pie, aparte de eso que en ese entonces no existía el embaulado
de las quebradas que ya hemos hablado, Catuche, Teñidero, Anauco, Camarata, ¿verdad? Entonces llegar a la Candelaria era difícil. Entonces, de hecho, bueno, la gente, por decirte, en Chacaíto, si iba a la Candelaria, decía, voy para Caracas. Porque de Chacaíto a la Candelaria había que ponerle, sí, ponerle. Pero hoy en día edificios. Sí. El medio de transporte era eso. Anteriormente, la Candelaria fue un centro para la diversión carnavalesca desde la colonia. Desde la colonia fue la Candelaria una referencia como tal. Y más allá de la colonia, yo te puedo... Bueno, César Miguel Rondón, en el libro de la salsa, él dice que los carnavales de Caracas, en los años 60, lograron hacer los carnavales más importantes de América Latina por encima de los de Río, de los de Brasil, por la calidad de artistas que se presentaban en la Candelaria, en la Plaza Candelaria y en la plazoleta de Sarria. La plazoleta de Sarria es una parroquia Candelaria. Entonces él nombra hay gente como Charlie Palmieri, ¿verdad? Como Joe Cuba, por decirte, y bueno, el Sexteto Juventud, qué sé yo, pero ese tipo de artista que pasó por allí. De hecho, hay una familia en Sarria que tiene fotos con Tom Jones en la Plaza Candelaria en el año 64. Sí, allí. De hecho, lo que pasa es que esa construcción, esa concha acústica que está ahí, eso es de los años 70. Ajá, sí. Hablando de personajes, ¿qué personajes así famosos son de la Candelaria? Nacieron en la parroquia de la Candelaria. Fifo, un borrachito, por supuesto. Borrachito, gran poeta. Espera por instante para decirte que bien le cae tu cabello a la lluvia. Así perupeaba Fifo a las muchachas. Tus senos locos como el descubrimiento de América, bienaventurados como la pinta la niña y la Santa María. Tus dos senos hechos de lámina de barco y de hélice en vibración, tan hermoso como la conquista del espacio. Fifo lo amábamos muchísimo. Lo amábamos muchísimo porque nosotros nos jubilamos del colegio a veces, y guardábamos de la merienda para darle para que se comprara la carterita, para que nos dijera poesía. El loco Candelaria, un loco muy en los años 70, muy conocido allí, un loco que llegaba y le pedía medio a la gente, le decía dame medio, grandísimo él, Candelaria, dame medio, y si tú le dabas un real y él decía ya va, él sacaba una bolsita y te daba medio vuelto, te da medio vuelto. Sí. ¿Quién te puede decir? Quizás no sea tanto de la parroquia Candelaria, pero que su vida la hizo allí, Sonny León. Sonny León, bueno, de hecho, sus últimos años terminaba durmiendo en la Plaza Candelaria. Sí, la Plaza Candelaria, y nosotros lo asumimos como un personaje. Hay muchos limpiabotas también. Nuestro, sí. Demasiado. Luis Rodríguez, el profesor Luis Rodríguez, de la Candelaria, que vivió, él ahorita vive en Sarria. Ya va a cumplir 75 años. Gran artesano Luis Rodríguez. Vivió a las orillas de Puente Peligro, que están las arcadas allí, y eso está invadido abajo, ¿vale? Exactamente en donde está el Paseo Anauco. Paseo Anauco, ya donde están los libreros, eso es Puente Brión, se llama Puente Brión y Puente Peligro, ¿verdad? De hecho, la famosa casa donde hacían los mondongos existe todavía. Aquiles Nazoa dice, después de haberse atragantado de mondongo en Puente Brión, ahí está la casa. ¿Sí? La casa, sí, donde Aquiles Nazoa comía mondongo de la colonia. Ahí está la casa conservada, la fachada, no sé cómo está dentro. La van a nombrar Patrimonio Cultural del municipio Libertador, importantísimo. Bueno, Luis Rodríguez vivía allí, ahorita vive en Sarria, gran artesano, reconocidísimo,
un personaje muy amadísimo por la Candelaria. Alirio Rama, Premio Nacional de Artes Plásticas, ahí está el viejo Alirio Rama, perdón, queridísimo Alirio Rama, ya con casi 100 años. Sí, la maestra Chucha, que sale en el libro de los récords por más años dando clase. Unos años dando clase. Gran personaje, queridísima allí. Pablo Linares, gran cantante, cultor popular. De hecho, el Sarriá nos ayudó mucho con lo que es la parranda de San Pedro. Lo que es la parranda de San Pedro. Cultor popular. Pablo murió en el año 92. Lo sacamos vestido con su ropa de sanpedreño, cantando su parrandita de San Pedro. Pablo Linares, muchísimos personajes más. Para nosotros contemporáneamente te puedo decir que Orlando Poleo para la Candelaria es un gran personaje. Para Sarriá la Candelaria es un gran personaje, alguien muy querido. Néstor Pérez, que también perteneció a ese grupo llamado Tana, allí. José Martínez Viruta, José Luis El Peca, Darío Camejo, Armando Camejo, muchísimos personajes allí, queridísimos para nosotros, para los habitantes de la Candelaria. De hecho, hay unas familias por las Ibarras, que todas viven en la esquina de Teñidero. Está la casa conservada, la fachada, y adentro de la casa como llegaron ahí, no sé, las Ibarras deben tener 130 años viviendo en la Candelaria. 130 está. Queridísimas allí, ahorita las descendientes Lourdes están en el Consejo Comunal, no sé qué más, y que te pueden echar cuenta. Esas sí son unas cronistas de la Candelaria. Esas sí son cronistas allí. Está los Ferguson. Hablaba yo ayer, por cierto, con Fanny Ferguson, descendiente de alemanes, alemanes. Allí hablaba con una cronista. Esas sí son unas cronistas. Echan los cuentos, yo me desvelo escuchándolo. ¿Ves? Bueno, de hecho en la Candelaria, puedo decir que José Gregorio Hernández está la tumba de José Gregorio